Hay versículos en la Biblia que parecen puertas selladas. Pasamos por ellos, los leemos, tal vez los subrayamos, pero no los abrimos. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15. Es uno de ellos. Habla de algo que pocos comprenden, pero que puede cambiar tu manera de ver la historia entera. Un juicio programado con precisión milimétrica. Una liberación espiritual que no ocurre por casualidad ni por error, sino en la hora exacta que fue escrita antes de la creación. El texto dice: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Quiénes son estos ángeles? ¿Por qué están atados en el río Éufrates y no en otro lugar? ¿Y quién o qué tiene la autoridad para liberarlos justo en ese momento? Esta no es una metáfora, no es poesía profética, es una realidad espiritual escrita con coordenadas de tiempo. Dios no dice cuando suceda, ni algún día. Él dice la hora, el día, el mes y el año. Una precisión que no se encuentra en ningún otro pasaje profético con esa exactitud. Y eso nos dice algo claro: lo que está por desatarse ya está escrito. Pero la pregunta no es solo cuándo. La pregunta más inquietante es: ¿quién los libera? ¿Quién ejecuta la orden? ¿Y por qué? En el libro de Apocalipsis, cada trompeta no es solo un sonido, es una activación, un decreto, una transición entre lo que el mundo cree controlar y lo que el cielo ya ha decidido. Cuando suena la sexta trompeta, no hay ruido vacío. Hay una voz, una sola voz que sale del altar de oro que está delante del trono de Dios. No es la voz del ángel, es la voz del que gobierna sobre los ángeles, la voz del Eterno. Y esa voz no pide, no sugiere, ordena, desata a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Apocalipsis capítulo 9, versículo 14. La orden es clara, directa, imposible de ignorar. Y quien la recibe no es cualquiera. Es el 6º ángel, el mismo que porta la trompeta del juicio previo al Armagedón, el que precede a la 7ª y última trompeta. Él no actúa por voluntad propia, actúa bajo instrucción divina. Pero lo que impacta es esto: los ángeles no se sueltan solos. Alguien los suelta. Y lo hace en obediencia a una orden desde el cielo. Eso significa que incluso el juicio más aterrador, incluso la muerte de la tercera parte de la humanidad, no es obra del caos, es cumplimiento de un plan divino. La destrucción no es arbitraria. La liberación de estos seres no es un accidente, es una acción calculada en el calendario eterno. Entonces, aquí se revela algo inquietante. El poder para desatar no está en el abismo, está en el altar. No viene de abajo, viene de arriba. El cielo no libera lo que no tiene propósito. Si estos 4 ángeles están atados, es porque una mano superior los restringió. Y si son soltados, es porque esa misma mano en su justicia, en su soberanía, ha determinado que el tiempo ha llegado. Pero ¿quiénes son estos 4? ¿Por qué están atados? ¿Y por qué en el río Éufrates? ¿Qué clase de misión cargan en su ser para que su liberación esté marcada desde antes de que el mundo conociera relojes? Las respuestas a esas preguntas no solo revelan lo que viene, también revelan cómo se mueve el mundo invisible. La Biblia no da sus nombres, no los describe con detalle, pero lo que sí hace es algo más inquietante. Los llama ángeles y dice que están atados. Y eso, en el lenguaje bíblico, es una alarma. Porque los ángeles de Dios no son atados, son libres, obedientes, mensajeros de luz. Solo los ángeles caídos, los rebeldes, los que cruzaron límites eternos, fueron encadenados, encarcelados, restringidos. Como dice Judas, versículo 6, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Estos 4 no están sueltos.
no recorren la tierra. No son potestades flotando en las naciones. Están retenidos específicamente en un lugar, junto al gran río Éufrates. ¿Por qué allí? El Éufrates no es solo un río, es un eje geográfico y espiritual. En sus márgenes nació Babilonia. En sus tierras se fundaron imperios de idolatría, violencia y rebelión contra Dios. Es frontera de guerras antiguas, escenario de caída, lugar donde el hombre erigió torres para alcanzar el cielo por su cuenta. Y es allí donde estos 4 fueron restringidos, esperando una orden. ¿Quiénes son? Algunos eruditos creen que son entidades demoníacas de alto rango, custodios del juicio. Otros los vinculan con los 4 vientos destructores, mencionados en Zacarías y Apocalipsis 7. Algunos los asocian con antiguos príncipes caídos de regiones estratégicas, como el príncipe de Persia, que fue enfrentado por Miguel en el libro de Daniel. Pero hay algo en común en todas las interpretaciones serias. Estos ángeles no están esperando redención, están esperando el momento de ejecutar un castigo. Fueron preparados, dice el texto, para una hora, un día, un mes y un año. No es simbólico, es exacto. Estos no son espíritus vagos, son instrumentos de juicio contenido, y eso significa que su aparición será tan real como su encierro. Su misión: matar a la tercera parte de la humanidad. No convencer, no tentar, no engañar. Matar. No con armas humanas, sino con poder espiritual desatado. Lo que está atado hoy será desatado por decreto divino. Y si esto ya está escrito, entonces la gran pregunta ya no es solo quiénes son, sino cuán cerca estamos de ese reloj invisible que se está acercando a cero. Cuando la Biblia dice que estos 4 ángeles fueron preparados para la hora, el día, el mes y el año, no está usando un recurso poético. Está revelando algo que muy pocos han querido mirar de frente. Hay un tiempo exacto, sellado en el calendario divino, en el que el juicio se activará sin demora, sin error y sin margen de modificación. Dios no improvisa, no actúa por reacción. No decide según los eventos humanos. Él no observa el caos del mundo para luego intervenir. No, Él ya escribió los tiempos. Antes del primer amanecer, ya había determinado el último atardecer. Antes de que el hombre fuera formado del polvo, ya se había escrito el día de su redención y también el de su juicio. Por eso este versículo no dice «cuando llegue el momento», ni «en los últimos días». Dice con precisión la hora, el día, el mes y el año. 4 capas de tiempo perfectamente sincronizadas, como un reloj profético celestial que ha estado corriendo en silencio desde el principio de la historia. ¿Qué significa eso? Significa que la liberación de estos ángeles no depende de la voluntad del hombre, ni del caos de la política, ni de las guerras en Medio Oriente, ni siquiera del avance de la tecnología. Depende únicamente del momento en que esa fecha oculta se cumpla en el libro del Cordero. Y cuando llegue esa hora, la que ya está determinada, inalterable e inevitable, el 6º ángel no tendrá que preguntar, solo obedecerá. Y lo que ha estado atado por milenios será soltado en un solo instante, porque el juicio no necesita preparación cuando ya ha sido decretado. Este detalle de precisión es único en toda la Biblia. No hay otro juicio profético que esté descrito con 4 niveles de exactitud temporal. Esto nos indica que la liberación de estos seres es uno de los eventos más puntuales y meticulosamente programados del fin de los tiempos. Y si es tan preciso, tan exacto, tan alineado, entonces no es una visión borrosa del futuro, es una fecha, es una hora real, y eso lo cambia todo. Porque mientras el mundo se duerme pensando que tiene tiempo, el cielo cuenta los segundos que quedan, y mientras la humanidad vive como si el juicio fuera una fábula,
los ángeles del Éufrates escuchan la cuenta regresiva escrita en silencio sobre su prisión espiritual. Así como Jesús vino en la plenitud del tiempo, así también el juicio se desatará en la plenitud de su hora. Y cuando eso suceda, nadie lo podrá detener. Porque cuando Dios dice, ahora, no hay imperio, nación ni potestad que pueda decir, espera. Esto es lo impactante. Apocalipsis capítulo 9, versículo 15, no nos dice cuál es la fecha, pero sí que existe una. Dice que estos ángeles fueron preparados para la hora, el día, el mes y el año. Eso significa que hay una hora exacta, escrita en la Biblia, no con números visibles, sino con intención divina. Una hora que no fue revelada al hombre, pero que sí fue sellada por Dios. Una hora que no se puede adelantar ni retrasar. Está escrita y se cumplirá. Cuando estos 4 ángeles... I had that dream again. My small business needs to hire, but I don't use LinkedIn, and I hire wrong. So then I'm doing IT, and when I go to plug the servers in, they become sentient, and they won't let us access our network unless we forward their chain emails and memes to more and more and more people, and then I wake up. Don't let hiring nightmares ruin your dreams. LinkedIn Jobs' new AI assistant finds and invites best-fit candidates to apply, so you can discover talent you may have missed. Post your job for free at linkedin.com/quality. Start hiring today with LinkedIn. Ángeles sean desatados, no vendrán con mensajes de advertencia, ni con banderas, ni con señales de paz. Vendrán con una asignación que ya fue escrita: matar a la tercera parte de los hombres. No una décima parte, no un porcentaje simbólico. La Biblia lo declara con una contundencia aterradora: una tercera parte de la humanidad. Esto no es un símbolo, no es una imagen alegórica, es un juicio directo, específico y programado. Y esto no será una tragedia provocada por decisiones humanas, ni una catástrofe natural desbordada. Será algo que va más allá de toda causa terrenal, un juicio espiritual desatado desde el trono, ejecutado en el tiempo exacto por seres designados para ello. Imagina lo que eso significa. Si hoy existen más de 8.000 millones de personas sobre la faz de la Tierra, una tercera parte serían más de 2.600 millones de almas. Pero esto no se trata de matemáticas, se trata de magnitud espiritual, una sacudida global como jamás se ha visto. Porque cuando Dios juzga, lo hace en proporción a la profundidad de la rebelión. Muchos no comprenden esto porque han reducido a Dios a un concepto emocional. Quieren un Salvador que abrace, pero no un rey que juzgue. Quieren gracia sin justicia, misericordia sin fuego. Olvidan que el mismo Dios que perdona también purifica, que el Cordero que fue inmolado también ruge como el león de la tribu de Judá. Este juicio no será un accidente, será cumplimiento. Una orden sellada en el altar de oro, liberada en la hora exacta, y cuando esos 4 ángeles sean soltados, no ejecutarán por odio, sino por obediencia. No serán guiados por caos, sino por designio. Será un juicio silencioso al principio, pero sus consecuencias se sentirán en cada rincón de la tierra. La muerte no será solo física, será una conmoción espiritual. El mundo entero entrará en una etapa de confusión y temor que no podrá explicarse con ciencia ni responderse con poder humano. Y lo más impactante es esto: el juicio no vendrá desde lo profundo, sino desde lo alto. No será el infierno el que se desborde, será el cielo el que decida. Los que ejecuten este acto no serán demonios escapando, sino ángeles autorizados, seres que estuvieron atados por siglos y que al ser liberados no se detendrán hasta cumplir todo lo que se les ha asignado. Este evento no es ficción, está escrito, está sellado y está esperando su activación. Y cuando esa hora llegue, no habrá discusión, no habrá apelación, no habrá escapatoria por medios naturales.
porque no será una guerra entre hombres, será una ejecución del cielo. Y cuando el sexto ángel toque la trompeta, cuando la voz se oiga desde el altar, cuando el juicio comience, el mundo sabrá que no fue olvidado por Dios, fue alcanzado por Él. Hay momentos en la historia donde las sombras se mueven antes que el juicio, y quienes están despiertos en el espíritu pueden sentirlo. No saben la fecha, no conocen la hora, pero algo en lo profundo les dice que el reloj del cielo está más cerca del juicio que de la advertencia. Cuando miramos al mundo hoy, no podemos ignorar lo que está ocurriendo cerca del río Éufrates. Sequías que han revelado antiguos caminos, ruinas que han salido a la luz, territorios que una vez fueron centros de idolatría y guerra espiritual, hoy están siendo expuestos, como si la tierra misma estuviera dando testimonio de lo que ha sido contenido por siglos. ¿Casualidad? ¿Coincidencia? O tal vez ecos de una profecía que comienza a respirar. El río Éufrates no es solo una ubicación geográfica, es una frontera espiritual. Fue allí donde se levantaron imperios como Babilonia y Asiria. Fue allí donde nació el espíritu de rebelión que más adelante contaminaría reinos enteros. Y es allí, justo allí, donde la Biblia dice que 4 ángeles están atados, esperando su liberación. Y si el lugar físico está cambiando, si la geografía está revelando antiguos secretos, si el mundo visible está siendo sacudido, ¿no será porque lo invisible ya está en movimiento? Jesús dijo que habría señales, no para que calculemos el día, sino para que despertemos del letargo espiritual. Y cuando ves las guerras sin sentido, la corrupción sin freno, el odio disfrazado de progreso, la frialdad que ha invadido a las naciones y la indiferencia que ha entrado incluso en los templos, es imposible no preguntarse, ¿estamos a punto de ver cómo se rompe un sello que ha estado cerrado desde antes del tiempo? No se trata de alarmismo, se trata de discernimiento, porque el juicio de Dios nunca llega sin señales previas, y cuando el cielo se alista, la tierra comienza a temblar. No porque pueda evitarlo, sino porque lo presiente. Los relojes humanos no marcarán esa hora, pero el espíritu sí lo siente. Las tinieblas lo saben, la creación lo percibe, y aquellos que caminan en revelación ya no preguntan si ocurrirá, sino cuán cerca estamos. No necesitamos una fecha, tenemos una advertencia, y eso es suficiente para prepararnos. Porque si el juicio está en camino, entonces también lo está la redención. Si las trompetas están a punto de sonar, entonces el Rey está a punto de regresar. Pero solo aquellos que están atentos podrán interpretarlo. Solo aquellos que no han apagado su discernimiento sabrán que lo que se mueve en el mundo no es casualidad, es cumplimiento. Y cuando esa hora exacta llegue, la que está escrita en el cielo y sellada en la palabra, no será anunciada con titulares. Será activada por una voz en el altar, y el mundo verá que todo lo que parecía simbólico era más real de lo que se atrevieron a creer. Tal vez te estés preguntando, ¿qué tiene que ver todo esto contigo? ¿Qué importa si hay ángeles atados en el Éufrates, si existe una hora exacta, si el juicio ya está escrito? Importa porque tú estás vivo en esta generación. Importa porque no se te permitió nacer en cualquier época, sino en la antesala del cumplimiento. Importa porque no fuiste creado para vivir distraído, sino para discernir los tiempos y caminar despierto. Lo que hemos escuchado no es un relato antiguo, es una advertencia eterna. Hay una trompeta que aún no ha sonado. Hay una orden que todavía no ha sido dada. Pero todo lo demás ya está preparado. El altar está listo. El ángel con la trompeta está en posición. Los 4 ángeles están atados, pero no para siempre. Y el reloj de Dios no se ha detenido. La pregunta es, ¿estás preparado tú? Porque cuando suene esa trompeta, no habrá tiempo para reaccionar,
Nadie podrá correr a una iglesia, nadie podrá buscar una respuesta apresurada, porque el que no oyó el sonido del Espíritu en el silencio no entenderá la alarma del juicio cuando resuene. Este mensaje no es para asustarte, es para despertarte, porque mientras el mundo vive contando popularidad, el cielo sigue contando segundos. Y si tú has sentido algo en tu espíritu mientras escuchabas este mensaje, si tu alma ha vibrado con una mezcla de temor santo y hambre de verdad, entonces el Espíritu Santo ya está hablando contigo. Jesús no dejó estas profecías para entretener, las dejó para advertir, las dejó para preparar a sus hijos, las dejó para que cuando llegue la hora exacta no nos encuentre dormidos, sino despiertos, firmes, fieles y sin miedo. Porque sí, el juicio vendrá, pero también vendrá la redención, y quienes estén en Cristo, quienes caminen bajo su luz, no tienen que temer a los ángeles del juicio. Porque el Cordero ya derramó su sangre para que tú no cargues con la condena. Su cruz fue tu sustituto, su resurrección fue tu garantía, y su Espíritu es tu guía hasta el fin. Así que ahora te pregunto, ¿estás caminando como si esta hora aún estuviera lejos? ¿O estás viviendo como alguien que sabe que el reloj del cielo ya está marcando los últimos minutos? No necesitas saber la fecha, solo necesitas estar listo. Porque cuando Dios diga ahora, no habrá margen para decir espera. Deja tu comentario si este mensaje te despertó. Compártelo con alguien que necesita comprender que la Biblia no es simbólica, es real, viva y urgente. Y si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque lo que viene no es ficción, es revelación.